Hola, hola, mis adorados seriéfilos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirse en un mundo de romance, risas y mucho, mucho drama, pero del bueno. Porque hoy, en este rinconcito de Internet que tanto amamos, vamos a hablar de un género que nos hace suspirar, reír a carcajadas y, a veces, hasta derramar una que otra lagrimita, las comedias románticas turcas. Sí, esas que nos enganchan de principio a fin con sus historias de amor llenas de encanto. Si son como yo, seguramente ya saben que las producciones turcas han conquistado nuestros corazones. Y es que, ¿cómo no? Sus paisajes de ensueño, sus personajes carismáticos y esas tramas que nos hacen creer en el amor verdadero, hacen que sea imposible resistirse. Pero hoy no vamos a hablar de cualquier novela turca, hoy vamos a enfocarnos en las comedias románticas, esas joyitas que nos alegran el día y nos hacen soñar despiertos. Prepárense porque vamos a hacer un recorrido por 20 series que, si aún no las han visto, tienen que agregar a su lista ya mismo. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de amor y risas, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido similar, recomendaciones de series y películas, análisis de personajes y mucho más. Así que, denle al botón de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y ahora sí, empecemos este viaje por las comedias románticas turcas que los harán suspirar. Empezamos con una joya que seguro muchos ya conocen, y si no, corran a verla. Hablamos de Gerkenzikus o Pájaro Soñador. Esta serie es un absoluto encanto con Demet Özdemir y Can Yaman como protagonistas. La historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y el apuesto y aventurero fotógrafo Can, es una mezcla perfecta de comedia, romance y situaciones hilarantes. La química entre los protagonistas es simplemente espectacular y los paisajes de Estambul que nos regala esta serie son de ensueño. Es una de esas series que te dejan con una sonrisa en el rostro y el corazón calentito. La siguiente en nuestra lista es Dolunay o Luna Llena. Ozge Gurel y Can Yaman nos vuelven a enamorar con esta historia de Nazl, una joven aspirante a chef que termina trabajando para un exitoso hombre de negocios, Ferit Aslan, un personaje que inicialmente parece frío y distante, pero que poco a poco nos revela su lado más dulce y sensible. Los encuentros y desencuentros entre Nazl y Ferit, sus personalidades opuestas, y la forma en que poco a poco se enamoran son simplemente deliciosos. Además, la serie tiene una estética visual muy bonita y una banda sonora que te transporta. Ahora cambiemos un poco el estilo, aunque sin alejarnos del romance, con Kiral Casco o Amor de Alquiler. Aquí tenemos a Elçin Sangu y Bararduk como los protagonistas, Defne y Ömer. La trama gira en torno a Defne, una camarera que se ve envuelta en un falso noviazgo con el atractivo Ömer, un exitoso diseñador de zapatos. Esta serie es divertidísima, los diálogos son geniales y la química entre los protagonistas es innegable. Además, la historia es muy original y te mantiene enganchado de principio a fin. Si buscan una serie para reír y enamorarse, esta es una gran opción. Siguiendo con esta línea de series que te harán reír a carcajadas, tenemos Bay Jane o El hombre equivocado. Ozge Gurel y Can Yaman, una vez más, demuestran su talento en esta historia de Ezgi, una joven que después de una mala experiencia amorosa, decide dejar de lado los hombres y se encuentra con Ozgur, un hombre que se dedica a dar consejos amorosos y que tiene una visión completamente opuesta sobre el amor. Es una serie muy fresca, moderna y con un ritmo ágil que te hará pasar momentos muy divertidos. Los diálogos entre los protagonistas son muy ocurrentes y las situaciones son muy cómicas. Cambiamos un poco de tono, pero sin salir del romance, con Tafil y Asko, Amor ostentoso. Kaglar Ertugrul y Burku Özberk protagonizan esta historia de Ayşe y Kerem, dos jóvenes que se ven obligados a casarse por un malentendido. Lo que empieza como un matrimonio falso, poco a poco se convierte en una historia de amor llena de ternura y mucho humor. La serie es muy divertida y tiene momentos muy tiernos. Además, los actores tienen una química increíble. La siguiente serie en nuestra lista es Senkal Kapm o Llamas a mi puerta. Hande Erçel y Kerem Bürsin nos regalan una historia de amor que te dejará sin aliento. La serie cuenta la historia de Eda, una joven que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un exitoso y frío hombre de negocios. Lo que empieza como un contrato, se transforma en una historia de amor llena de obstáculos y giros inesperados. La química entre los protagonistas es impresionante y la serie tiene una estética visual que enamora. Ahora vamos con una serie más reciente, Aşk Intikam o Amor, Lógica, Venganza.
Burak Yoruk y Melissa Dongel nos protagonizan esta historia de Rayozan, una pareja que después de un divorcio se reencuentran y tienen que trabajar juntos. La serie es muy divertida, tiene momentos muy emotivos y la química entre los protagonistas es innegable. Además, la trama tiene un ritmo muy bueno y te mantiene enganchado desde el primer episodio. Siguiendo con esta línea de comedia romántica, tenemos Herjer de Seno, Tú estás en todas partes. Aybüke Pusat y Furkan An nos protagonizan esta historia de Demir y Selin, dos personas que se ven obligadas a vivir juntas después de comprar la misma casa. Es una serie muy fresca, divertida y con momentos muy tiernos. La química entre los protagonistas es muy bonita y la trama es muy original. No podemos hablar de comedias románticas turcas sin mencionar İnadına Aşk, Amor obstinado. Acelia Topaloglu y Can Yaman, en sus inicios, nos enamoran con esta historia de Defne y Yalın, dos personas completamente opuestas que se ven obligadas a trabajar juntas. La serie es muy divertida y tiene momentos muy emotivos. La química entre los protagonistas es innegable y los personajes son muy carismáticos. Cambiamos un poco el ambiente con Silla Bellazasco, Amor en blanco y negro. Birce Akalay y Ibrahim Çelikkol protagonizan esta historia de Ali Ferhat, una doctora idealista y un sicario con un pasado oscuro. Es una serie más dramática, pero con toques de comedia y mucho romance. La química entre los protagonistas es impresionante y la trama te mantiene en tensión en todo momento. Si buscas algo diferente dentro del género, esta es una gran opción. Ahora volvemos a la comedia pura con Sevillor Sevillor o Ama o no ama. Zeynep Pamk y Gökhan Alkan protagonizan esta historia de Deniz y Yiğit, dos amigos de la infancia que se reencuentran después de años. La serie es muy divertida, tiene momentos muy tiernos y la química entre los protagonistas es muy natural. Si buscas una serie para pasar un buen rato y reír a carcajadas, esta es una excelente opción. Continuamos con Güneş y Beklerken o Esperando al Sol. Hande Doğandemir y Kerem Bürsin protagonizan esta historia de Zeynep y Kerem, dos jóvenes que se conocen en una escuela y que poco a poco se enamoran. La serie es muy dulce y tiene momentos muy emotivos. La química entre los protagonistas es muy bonita y la trama es muy original. Siguiendo con la temática escolar, tenemos 4N1K o 4N1K a primer amor. Gözde Mutluer y Atakan Özgoren protagonizan esta historia de Yaprak y Ali, dos amigos de la infancia que se enamoran. La serie es muy fresca, divertida y tiene momentos muy tiernos. La química entre los protagonistas es muy natural y la trama es muy relatable para el público más joven. Ahora vamos con una serie más reciente, Yalan ve Mumlar o El mentiroso y las velas. Elçin Sangu y Birkan Sokuyu protagonizan esta historia de Deniz y Mehmet, dos personas que se conocen por internet y que se enamoran. La serie es muy divertida, tiene momentos muy emotivos y la química entre los protagonistas es innegable. Además, la trama tiene un ritmo muy bueno y te mantiene enganchado desde el primer episodio. La siguiente en nuestra lista es Tadlintikam o Dulce Venganza. Leyla Lidia Tuğutlu y Furkan An protagonizan esta historia de Pelin y Sinan, dos personas que se enamoran después de que Pelin busca venganza. La serie es muy divertida, tiene momentos muy tiernos y la química entre los protagonistas es muy buena. Además, la trama tiene un toque de misterio que la hace aún más interesante. No podemos dejar de mencionar No. 309 o Habitación 309. Demet Özdemir y Furkan Palal protagonizan esta historia de Lale y Onur, dos personas que se ven obligadas a casarse por un malentendido. Es una serie muy divertida, con personajes carismáticos y una trama que te hará reír de principio a fin. La química entre los protagonistas es innegable y la serie tiene un ritmo muy ágil. Ahora cambiemos un poco el estilo con Bayat Arks o Canción de la Vida. Birkan Sokuyu y Burcu Biricik protagonizan esta historia de Hülya y Kerim, dos personas que se ven obligadas a casarse por un pacto familiar. Es una serie más dramática, pero con momentos de comedia y mucho romance. La química entre los protagonistas es muy fuerte y la trama te mantiene en tensión en todo momento. La penúltima serie de nuestra lista es Benim Tatlı Yalan o Mi Dulce Mentira. Furkan Palal y Asibekirolu protagonizan esta historia de Nehat y Suna, dos personas que se ven obligadas a fingir una relación para complacer a la hija de Nehat. Es una serie muy tierna, divertida y con momentos muy emotivos. La química entre los protagonistas es muy bonita y la trama es muy original. Y para cerrar con broche de oro, tenemos Cemeri.
Ayça Aysinturán y Alperen Duymaz protagonizan esta historia de Firuze y Ayaz, dos personas que se enamoran en medio de un ambiente difícil. Es una serie más dramática, pero con toques de comedia y mucho romance. La química entre los protagonistas es impresionante y la trama te mantiene en tensión en todo momento. Es una serie que te dejará pensando y con el corazón lleno de emociones. Y ahí lo tienen, mis queridos seriéfilos, 20 comedias románticas turcas que les harán suspirar, reír y probablemente, maratonear sin parar. Hemos recorrido un mundo de historias de amor, personajes inolvidables y paisajes de ensueño. Cada una de estas series tiene algo especial que la hace única y estoy segura de que encontrarán alguna que les robe el corazón. Hemos visto desde historias de amor nacidas en el trabajo hasta falsos matrimonios que se convierten en amor verdadero, pasando por reencuentros inesperados y segundas oportunidades. Hemos reído con las situaciones más cómicas y hemos suspirado con los momentos más románticos. En definitiva, hemos disfrutado de la magia que solo las comedias románticas turcas pueden ofrecer. Así que, ahora que tienen esta lista, no hay excusa para no sumergirse en este mundo de amor y risas. Recuerden que cada una de estas series tiene una trama original, personajes carismáticos y una banda sonora que te transportará a otro lugar. Y, lo más importante, todas tienen ese toque especial de las producciones turcas que las hace irresistibles. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si ya han visto alguna de estas series, cuéntenme en los comentarios cuál es su favorita y por qué. Y si alguna de las que les mencioné les llamó la atención, díganme cuál para saber por dónde empezar. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones, así que no duden en compartir sus pensamientos. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes invitarlos a que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos seriéfilos para que también puedan disfrutar de estas joyitas turcas y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y que la magia de las comedias románticas turcas los acompañe siempre. Hasta la próxima, mis adorados seriéfilos. Muchos besos y abrazos virtuales.